Mira, Josefina, la verdad es que pues esa chamaquita no tiene la culpa de nada. No tiene por qué estar sufriendo. Yo te la voy a traer. Esta noche me reúno con Chucho Casares y le voy a sacar esa información. Si este se quedó tuerto, no es mi pe... Dejaron ir a Vicenta teniéndola a tiro, chico. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarme? Así trabajas tú y tu hijo. Todo lo que no está a su alcance lo quitan a balazos. Yo sé muchas cosas de Marcelo, pero la más importante que yo sé es que Marcelo la ama con todo su corazón a usted y que quiere a esa niña como si fuera de él. Usted no desconfíe tanto, señora, que los celos espantan a los hombres. Pasó una redada, hombre. Y a Chela, Felicidad y Violeta se las llevó la migra detenidas. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Todo fue culpa de la jefa de la migra. Al parecer te está buscando y se las llevó para ver si aparecías. ¿Quiere que aparezca? Ahí voy a estar. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Vicenta! ¡Vicenta! ¿Qué le pasa, viejón? Quita esa carota que hoy hay oferta de reapertura. 2 por 1, ¿qué tal? Bien, pero yo extraño mucho a Violeta. Esa huerca me hacía lo que me gustaba. Ah, no me va a decir que no le gusta ninguna de las nuevas muchachas. Así como se encariñó con la Violeta, seguro se va a encariñar con ellas, ¿eh? ¡Chela! ¡Chela, hija! ¡Volvieron! Ay, gracias, San Pancracio y San Juditas por escuchar mis oraciones. ¿De cuándo acá tú rezas? Desde que la migra se las llevó, canijas. ¿Dónde están Felicidad y la Violeta, Acá hay un cliente que solo quiere estar con la Violeta. Bueno, pues vine yo sola. ¿Y eso? ¿A dónde se fueron las muchachas? La Felicidad y la Violeta, pues, les están tramitando una orden para deportarlas. Ay, no puede ser. Ay, mis pobres chamacas, Dios. ¿Y tú? ¿Por qué a ti no te deportaron si tienes menos papeles que un conejo en el desierto? ¡Ey! ¿Qué hiciste para que te soltaran? Nada, no hice nada. Pedí asilo y están revisando mi caso. Mentirosa. Ya sé lo que hiciste. Te chingaste a la Vicenta para salir de la cárcel, ¿verdad? La vendiste a la migra a cambio de tu libertad. ¿Esto es en serio? Es que de verdad no lo puedo creer. Siempre tu jefa está, hombre. A ver, cálmate. ¿Qué haces? Ey, no te puedes ir así. ¿Ya viste la hora que es? El indio, los federales, todo el mundo nos está buscando. De aquí no te mueves. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú no agarraste la onda de lo que te estoy diciendo, pues? Tu jefa Indira arrestó a mis amigas, las va a deportar y todo porque esta mujercita me quiere fregar. Sí, agarré la onda, pero no hay nada que podamos hacer. Menos a esta hora. Ah, no. No. No, déjalo en mis manos y yo soy capaz de hacer un milagrito ahorita. Me vale que me tenga que entregar y que esa vieja me refunda en la cárcel. Pero yo no voy a dejar que gente inocente pague por mí. Uy, es que todos los migras son igualitos, cuadrados, fríos. O sea, están entrenados para hacer y para pasarse todo el mundo por las patas. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Yo soy migra, Vicenta. No te he demostrado que soy diferente. Mi estancia aquí hizo que vea diferente este problema. Ya te lo dije. Sí. Sí. Sí, pues entonces hay que traer a tu jefecita para ver si así piensa diferente. Ya. Respira. Yo te voy a ayudar. No sé cómo, pero voy a dejar libres a tus amigas. Te lo prometo. Tú vas a traicionar a tu gente para ayudarme. No, estoy súper apurada, no me puedo bajar. Yo sé, Fabricio, que no era parte del plan, pero no puedo. Ok, gracias. Aquí te espero.
¡Ay, me asustaste, estúpido! ¿Quién esperabas? ¿Al Pacino en cara cortada o qué? ¿No me invitas a entrar? No, nada más te vine a traer el dinero. Toma, $40,000. Así me gusta que seas una mujer de palabra. Who is that guy? Entonces, mi chula, ¿te sigue doliendo? Un poco. Jamás me imaginé que esto fuera así. Yo veo a las mujeres felices amamantando a sus hijos, pero esto duele un chingo. Felipito llegó a mí recién nacido, no lo tuve adentro, no lo parí. Lo que dije antes de él... No, olvídate de eso. Aquí lo único que importa es que tú siempre has sido una madre ejemplar para él. A Felipito lo amé desde el primer día que vi su cuarita y no me quise separar de él. Y si le pasara algo, me muero. Pero esto es diferente. Esto salió de mí. ¿No sabes lo que daría? Porque fuera nuestra hija. Porque fuera la hija que nunca pudimos tener. Bueno, Josefina, pues nosotros intentamos de todo, ¿sabes? Y simplemente no se dio, pero... Pues sí me encapa y no sé cómo manejar esta situación con esta chamaquita que vino para la casa, porque pues la verdad es que... Mira, yo tampoco sé muy bien qué hacer. Yo no sé si estoy lista para recibirlas. No te puedo pedir algo que ni yo misma sé si puedo hacer, pero nada más de pensar que le puedan estar haciendo daño me mata por dentro. Mira, ya no le está pasando nada. Tú relájate, descansa un rato. Lo necesitas. Descansa un ratito. Cualquier cosa me llamas. Quiero decirte que no me voy a oponer a la locura de que te arriesgues y que vayas al rancho de ese narco para buscar a la hija de Josefina. Aunque no sea tu hija. Está bueno. No te iba a pedir permiso. No me importa que la traigas para acá e incluso que se críe como si fuera hermana de nuestro Miguelito. Ya me tragué que tengas a Josefina viviendo bajo nuestro mismo techo. Pero lo que sí te voy a decir es que si haces eso, te vas a divorciar de ella y te vas a casar conmigo. Al final resultaste ser una malagradecida. Tanto que te hemos dado aquí para que en una sentada traiciones a la pobre de la Chenta. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Podrirme en la cárcel esperando a que me regresaran a Piedras Negras para que mi familia se diera cuenta que soy una fracasada? No piensas en ti, egoísta. Ahora las pobres de la Felicidad y la Violeta, ¿quién sabe dónde van a parar? A donde sea, pero ellas no son mi problema soy yo. Me vine para el gabacho para triunfar, para salir adelante. Y agradezco mucho tu ayuda, pero aquí cada quien se encarga de su metro cuadrado. No sé de dónde te salió toda esa bronca. Tantas facturas por cobrar. Tanto odio, tanta amargura. De estas tripas que nadie las alimenta sino yo. ¿Acaso fuiste al edificio de la migra para ver cómo estábamos? Nos llevaste comida, ropa. Te preocupaste por saber cómo pasamos la noche. ¿Y qué? ¿Y ya se te olvidó que me pediste matrimonio o qué? No, pero claro, aparece la muerta viva y todo el mundo se emociona y... ¡Wow, el milagrito!, ¿no? Bro, ¿sabes qué? Sí, pobrecita de la vieja, pero tu mujer soy yo. A ver, Débora. Para empezar, a mí no me hables en ese tono, estamos. En segundo lugar, recuerdo perfectamente el día que te pedí matrimonio. Pero tienes que saber que en ese momento creíamos que Josefina estaba muerta y eso cambia las cosas. ¿O qué quieres, que tenga 2 mujeres? Te estoy diciendo que te divorcies nada más. Sí, pero tú comprenderás que en este momento, en esta situación que estamos pasando, me harinan hasta para esos tamales. Entonces, ¿qué? ¿Hay que esperarnos que el Indio Amaro o que Chucho Cáceres se olviden de su promesa para ver si así nos casamos? Hay que esperar a que rescate a la hija de Josefina como se lo prometí. Mira, lo que pase primero o después me vale madres. Eso es tu pedo. Pero el hecho que le hayas prometido a Josefina que ibas a hacer eso, pues la verdad me hace sentir como si yo no soy tu mujer. Tú eres mi mujer. Yo te escogí a ti y por eso estamos juntos y eres la madre de mi hijo. ¿Qué parte de eso no entiendes, Débora? Pero quiero ser legal, Eric. Tómese un guaro, tome. Esto no tiene nada que ver con una cuestión moral. Doriga es un doble cara. Pero eso no es lo que nos importa. A mí lo único que me importa es que me devuelvan a mi muchachito. Eso es lo único que yo quiero. ¿Sabes qué? Le compré una cosa súper linda para el cuarto. Una cama así gigante y es como un barco. Y entonces todo es de marinero y la ropa súper linda, unos gorritos súper lindos. Porque yo creo que mi bebé en el futuro va a ser como capitán. Yo tengo como esa palpitación. Ay, mijito, uno tiene derecho a soñar en la vida, para que sepa. Tuti, te dije que tengas paciencia. Que no te lo puedo traer ahora.
todo su tiempo, ¿sí? Claro, eso usted no tiene tiempo porque se la pasa oliéndole el ahí al tal Dóriga para todos lados. ¿Para dónde va el man? ¿Va usted? ¡Qué pereza! Creo que Marcelo Dóriga estuvo implicado en el secuestro de tu hijo. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Oye, ¿no sabrás si está Araceli aquí en el rancho? No, salió hace un rato. Ya acosté a la niña, ya está dormida, le di de comer y ya. Oye, muchas gracias por ocuparte de ella. Marcelo, Sí. mira, yo sé que no está bien que yo ande metiendo mi cuchara, ¿verdad? Donde no me llaman, pero pues Araceli se ha portado muy bien conmigo desde que yo llegué. Y no me parece lo que estás haciendo. Dime qué crees que estoy haciendo. Pues que le estés poniendo el cuerno. Porque por eso tus viajes a Nueva York y esas cosas tan raras que traes con tanto misterio, ¿no? Araceli no tiene duda de que le estás montando el cuerno. A ver, Rosario, con todo respeto, ese es un tema que voy a hablar con mi mujer, en caso de que ella tenga alguna duda. ¿Está claro? ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Mario? Cuéntamelo todo. Bueno, mi labor en este rancho ha terminado por hoy. Qué bueno, hasta mañana. ¿Por qué tan seca conmigo? Después de todo lo que yo he hecho por ti al cubrirte con Salvador, yo creo que lo mínimo que me merezco es un besito de despedida. Así. ¿Por qué siempre tienes esa actitud defensiva conmigo? ¿Por qué? ¡Ah! Estoy harta de que todo el mundo me vea como si soy la otra, como la que le quitó el marido a la muerta, ¿no? La que se te metió en los ojos. Está bueno. Hablamos luego de este ¿Que de nuestro hijo sí quieres escuchar o tampoco? Seguro que sí. Es mi hijo. Sangre es mi sangre, ¿entiendes? ¿Y qué va a ser la chamaca de Josefina para ti? Dime. Ese hombre es tu peor enemigo. Violó a tus 2 mujeres. ¿Cómo crees que te van a ver todos de ahora en adelante? ¿Cuidando a la hija del diablo? Como un pen... Mira, Débora, en mis asuntos no te metas. Quiero ver el primer idiota que dice algo para que le vuele la cabeza. Divórciate. Si no lo haces por mí, hazlo por nuestro Miguelito. Porque te juro que me lo llevo y no lo vuelves a ver nunca más. Sí, quédate con Josefina y con la hija de Larry. Ya te dije que esta semana tengo un par de cruces. Ya con eso vas a poder terminar de pagar tus deudas. Y después, no quiero volver a saber de ti, Fabricio. De verdad. Ya, tú siempre tan definitiva. Pues sí. Eso no lo sabemos, hermanita. Por más que trates de esconderte de mí, el destino es el que se empeña de hacer que te encuentre. Ay, qué flojera, Fabricio. Por favor, bye. No tengo nada más que hablar contigo. Bye. Chava, ¿me copias? Ya estoy adentro de la habitación. Te copiamos perfecto, Ara. Todos los hombres ya estamos en nuestra posición. Si algo sale mal, di la palabra secreta y te voy a sacar de ahí sin que nadie te toque, ¿ok? Sí, tengo todo claro. Solo espero no tener que usar una de esas salidas. Hey, quiero que sepas que eres del tamaño del enemigo que tienes enfrente. Me recuerdas mucho a mi mamá, Ara. Tranquila. Por mi familia soy capaz de hacer esto y más, lo sabes. Ya llegó, está en la puerta. Ya llegó este güey. Bebote, actívame el combo que ya llegó nuestro invitado de honor. ¡Estamos! Listo. Estaba impaciente. Pensé que no ibas a venir.
No me lo perdería por nada en el mundo. A ver, niña, no estamos en un bar. Estuvo bueno de disfraces, ¿no crees? O te quitas ese antifaz o ahorita mismo me largo. ¿Tienes problemas? ¿O qué te pasa por tu cabeza? ¿Ahora sí te me vas a poner arisca? ¿Se te olvida lo que pasó entre nosotros, mi amor? Ver, hijo de la ching... Entre nosotros no ha pasado nada y jamás va a pasar, que te quede claro aquí adentro, ¿oíste? ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Entonces, explícame qué significa esto. No me vayas a salir con que es un fotomontaje. Eso no es cierto, porque tú y yo nunca. ¿Yo? Yo nada. A ver, yo nada. Nosotros hicimos el amor. Y esta es la prueba. Ahora cálmate y escucha muy bien todo lo que tengo que decirte. Al menos que quieras que le mande esta fotico en este mismo instante a Salvador a ver qué piensa de ti. ¿Qué te parece? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿De verdad estás dispuesto a enfrentarte a tu propia gente? ¿Te vas a arriesgar a que te echen de tu trabajo por mí? Mira, confía en mí con lo que voy a hacer. No me van a echar de mi trabajo, pero sí voy a conseguir que mi jefa deje tranquilas a tus amigas. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a hacer lo correcto. Sí, como siempre lo he hecho y no me veas así. Simplemente que ahora mi concepto de lo correcto cambió. ¿Gracias a quién? ¿Eh? Ay, no lo sabes. Gracias a ti. Porque me abriste los ojos a una realidad que no conocía o me negaba a ver. Y te prometo algo. ¿Qué? Si estamos juntos a partir de hoy, todo va a cambiar. Para bien. Para tu bien. Sí, sí, sí. ¿Me crees? Ya, cállate. ¿Por qué me callas? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.